Gracias a todos, me alegra verlos, sobre todo a algunos que hacía tiempo que no nos veían. Y todos hemos oído hablar alguna vez de la Torre de Pisa, ¿no? La torre que está en Italia, que no es de pizza, que a veces lo confundimos. Es una ciudad, se llama Pisa, y ahí hay una torre que está inclinada, ¿no? Hemos visto muchas veces las fotos, algunos también han estado, han tenido el privilegio de estar ahí. Y la inclinación de esta torre se debe a que tiene unos malos cimientos. Todos sabemos, y especialmente los que trabajan en el gremio de la construcción, que un edificio, una estructura, depende de sus cimientos. Si la cimentación no es buena, puede venirse abajo toda la estructura o quedar torcida, como la Torre de Pisa. Por lo que la base es lo fundamental. Y aquí Pablo, en este capítulo 3, nos da un ejemplo de un edificio. Y lo usa para explicarnos algunas verdades espirituales. Vemos en este capítulo, en primer lugar, vemos 4 aspectos, ¿no? En primer lugar, que somos un edificio, como lo dice el versículo 9. En segundo lugar, que tenemos un cimiento, estamos cimentados. Lo vemos en el versículo 10 y 11, a lo largo del 10 y 11. Que hay una construcción, somos un edificio con un cimiento, sobre ese cimiento hay una construcción, de los versículos 12 al 15, y en el edificio hay un habitante, como nos dice el versículo 16. Vamos a empezar desarrollando el primer punto, que es que somos un edificio. Para este punto, a mí me gustaría leerles una de la versión La Palabra, es una de las últimas versiones que se han realizado, la versión española, el versículo 2 del capítulo 1 de 1 Corintios, cuando Pablo se presenta escribiendo esta carta, porque dice así. Dice de Pablo, ¿no? Primero, a la iglesia de Dios reunida en Corinto, a vosotros que consagrados por Cristo Jesús habéis sido elegidos por Dios para ser su pueblo, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Pablo le está dirigiendo esta carta a la iglesia reunida en Corinto. Y a continuación de decir esto, a quien se lo dirige, explica quién es la iglesia reunida en Corinto. Y les dice, son los consagrados por Cristo, o sea, los apartados y dedicados a Dios, quiere decir esto, por Jesucristo. Apartados y dedicados a Dios por Jesucristo, no por ellos mismos, sino por Jesucristo. Esto en la otra traducción dice, los santificados. Santificados quiere decir esto, que Dios nos ha consagrado a Dios, Jesucristo nos ha consagrado a Dios. Dice, luego continúa diciendo, elegidos por Dios para ser su pueblo, llamados a ser santos, dice la otra versión, ¿no? Llamados a ser santos quiere decir que estamos destinados por Dios, elegidos por Dios para ser apartados del mundo y estar dedicados a Él. Y luego termina diciendo, no solamente ustedes que se reúnen en Corinto, sino junto con todos quiere decir todos quienes, los que invocan el nombre de Jesucristo. Los que estén en cualquier lugar que invoquen el nombre de Jesucristo como su Señor y como su Salvador. La iglesia no se limita solamente a la congregación local, por ejemplo a la iglesia de la Concordia, sino que en Palma hay muchas más iglesias, en Mallorca hay muchas más iglesias, en Baleares hay más iglesias, en España hay más iglesias, en el mundo hay más iglesias, y todos los que han creído en Jesucristo como su Salvador y su Señor, que acuden a esas congregaciones, forman la iglesia de Cristo. Y esto se nos deja bien claro a los corintios, ¿no? Ustedes son la iglesia de Dios que se reúne en Corinto.
Pablo le está hablando a personas que están apartadas por Dios, consagradas por Jesucristo y que han entregado y confiado sus vidas a Jesucristo. A esos Pablo les dice que son un edificio. Y como dice todos los que en cualquier lugar y que no importa dónde estén, invocan el nombre de Jesucristo, también nos incluye a nosotros, porque esto va más allá del espacio físico, sino que también trasciende el espacio temporal, ¿no? 2000 años y pico después de que Pablo escribiera esta carta, aún es vigente para nosotros en nuestros días. Nosotros también somos un edificio de Dios si cumplimos esos requisitos, ¿no? Esto es que Pablo no le está hablando, ahora dijimos a quién les habla y vamos a decir a quién no les habla. Pablo no está dirigiendo esta carta a los que creen en Dios. Mucha gente dice, sí, yo creo en Dios. O que creen que Dios existe, por lo menos, ¿no? Tampoco le está escribiendo esta carta a los que asisten cada domingo a la iglesia, ni a los que sirven en la iglesia, ni a los que nacieron en un hogar cristiano o en un país cristiano, porque hay gente que son un desastre y se van a Asia y dicen yo soy cristiano, y solamente por haber nacido en España, sino que está hablando a creyentes convertidos, a discípulos. Discípulos son los seguidores de Cristo. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 2, capítulo 5, dice que somos piedras vivas. Y estas piedras vivas son las que componen el edificio, ¿no? Y tanto Pedro como Pablo también nos dicen que estas piedras vivas van construyéndose sobre el cimiento y construyen un templo en el que nosotros servimos, pero también somos edificados, cada uno, además de construirlo, además somos edificados, cada uno en particular, espiritualmente hablando, ¿no? Y vamos a ver el segundo punto, que dice que tenemos un cimiento. Dijimos que somos un edificio, en este edificio hay un cimiento, y en ese cimiento se apoya toda la construcción. Dice Efesios 2:20, Pablo también lo dice aquí, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El cimiento tiene una piedra angular, una roca, de la cual depende todo el cimiento, en la cual está apoyado el cimiento. Un cimiento con una roca en la cual está apoyado el cimiento, y de ahí en adelante está la construcción. Jesucristo es la piedra viva principal, la piedra angular. Jesucristo es la roca donde se apoya todo el fundamento sobre el cual Dios construye su iglesia. Y ese fundamento es el que nos han dejado los apóstoles basados en las escrituras de los profetas. O sea que sobre la roca hay un cimiento, ¿no? Es la base. En los evangelios, Pedro hace una declaración que es conocida por casi todos, ¿no? Los que estamos aquí. Y esa confesión de Pedro, cuando le dice a Jesús le pregunta, ¿quién soy? Y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí él estaba reconociendo que Jesucristo era ese Mesías, Salvador, que estaba el pueblo esperando, ¿no? Y que era su Señor. Entonces, Jesús le dice que sobre esa declaración que hace Pedro es el cimiento, ¿no? La roca es él. Pedro está reconociendo que él es la roca, y sobre esa roca está establecido el cimiento de cómo Jesucristo nos salva y nos agrega a la iglesia y construye
su iglesia. Y este es el fundamento que enseñaron los apóstoles desde un principio. Ellos iban por los pueblos donde nadie había oído hablar de Jesucristo, ni siquiera los judíos sabían de Jesucristo, entonces le iban mostrando cómo las escrituras se estaban cumpliendo. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo, si nosotros depositamos nuestra fe en Él y creemos en Él como el Mesías, como nuestro Salvador, Él nos agrega a la iglesia. Basados en la roca, los apóstoles sentaron esos fundamentos. Y como dice Pablo, esto fue por gracia. No fue porque los apóstoles eran personas sabias que hicieron escritos y plasmaron sus pensamientos por la meditación y dijeron, bueno, esto se me ocurre que tendría que ser así, porque Dios es bueno, entonces tal, pum, pam, y en base a sus razonamientos y a su sabiduría desarrollaron estos fundamentos. No, ellos fueron escogidos por Dios, por la gracia de Dios, y fueron enviados a hacer esta labor porque Dios así lo quiso, no porque ellos lo quisieron o porque ellos tuvieran ideas buenas para servir a Dios. No se basaron en su propia sabiduría, sino en el poder de Dios, como dice el capítulo 1 Pablo, ¿no? Luego, bueno, dijimos que somos un edificio, que este edificio tiene unos cimientos que están apoyados sobre una roca. Entonces, sobre este cimiento también dijimos que hay una construcción. Pablo nos dice que en esta construcción que hace Jesucristo, dijimos que Jesucristo es el que pone las piedras vivas en la construcción, en el edificio, ¿no? También nosotros somos partícipes. Fíjense que los apóstoles participaron, son colaboradores de Dios, como dice Pablo, como arquitectos, como peritos constructores o como maestros mayores de obra. Depende de la traducción, lo traducen de distintas formas, pero bueno, como los jefes de la construcción, vamos a ponerles, ¿no? Y ellos pusieron los fundamentos, los cimientos sobre la roca principal. Pero luego todos los creyentes, como si fuéramos peones de obra, obreros, también participamos en esta construcción. Pero no siempre, cuando participamos en esta construcción, los materiales que usamos son los adecuados. Podemos construir con, dice aquí Pablo, con oro, con plata, con piedras preciosas. Podemos construir con madera, con heno y con hojarasca. El oro, la plata y las piedras preciosas son materiales fuertes, son materiales duraderos, son materiales resistentes, materiales de calidad que el fuego no puede destruirlos, al contrario, lo purifica, ¿no? Según la temperatura. En cambio, lo que es la madera, el heno, la hojarasca, son materiales que son efímeros, que son débiles, que son inflamables, y el fuego los destruye, no deja nada, deja un poquito de ceniza nada más y se vuela con el viento, ya no queda nada. Dice que en el día del juicio final nuestras obras van a ser probadas así como por fuego, ¿no? Si construimos con buenos materiales, esas obras van a permanecer delante de Dios. Pero si construimos con materiales que no son buenos, esas obras van a desaparecer de Dios. Y esto no quiere decir que vamos a perder la salvación, nos aclara Pablo. La salvación no se pierde. Una vez que nosotros le hemos entregado sinceramente nuestra vida a Cristo, que hemos hecho esa declaración que ha hecho Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, eres mi Señor. Jesús te toma de su mano y no te suelta nunca más. Pero sí puedes equivocarte, sí puedes construir con materiales que no son buenos y en el día del juicio no tener nada para presentar delante del Señor y perderte tu recompensa. Todos vamos a ser recompensados por nuestras obras.
Y aquí en este capítulo 3, si leemos todo el contexto de estos 3 primeros capítulos que hemos estado analizando estas últimas veces, Pablo está continuamente hablando de la sabiduría de Dios y de la sabiduría humana. Entonces, podemos deducir de aquí y afirmar que el oro, la plata y las piedras preciosas tienen que ver con la sabiduría de Dios, y la madera, el heno y la hojarasca tienen que ver con la sabiduría humana. En la sabiduría de Dios la podemos conocer por su palabra. Ahí tenemos toda la revelación de sus pensamientos, de su voluntad, y tenemos que ceñirnos a su palabra sin quitar ni agregar nada. Y su palabra que nos da testimonio. Nos da testimonio, lo dice Pablo también en el capítulo 1, nos da testimonio de esa roca, nos da testimonio de Jesucristo y del poder que hay en Jesucristo, en el cual tenemos vida eterna. Esta es la sabiduría de Dios. Y fuera de esta sabiduría, que nos ofrece esa salvación, ese poder, está la sabiduría humana, que se basa en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios razonamientos, y eso es el heno, la hojarasca, la madera. Son cosas volátiles, cambiantes. Un día un filósofo piensa una cosa, luego pasa la moda, piensa otra cosa, nos vamos modernizando, como decir, entonces los pensamientos de los filósofos antiguos ahora en esta época no valen porque son antiguos. Son pensamientos débiles que no pasan la prueba. Delante de Dios son nada. Dice el mismo Dios, dice que los pensamientos de los sabios para Él es como nada, y que lo más sensato de un sabio es insensato delante de Dios. Nadie puede alcanzar la vida eterna ni alcanzar una relación íntima con Dios a través de ningún pensador ni de sus propios pensamientos. Nadie puede llegar a agradar a Dios por sí mismo. Y se han levantado muchos pensadores, no solamente en el mundo, filósofos, incluso hay filósofos modernos, pero también en la iglesia. Se han levantado muchos teólogos y filósofos cristianos, han cada uno incluso hecho separaciones en la iglesia y han hecho sectas, han hecho denominaciones, han tenido seguidores a lo largo de la historia. Incluso estas separaciones han causado guerras, muertes, incluso entre hermanos. Y justamente Pablo aquí en estos capítulos está reprendiendo a los corintios. ¿Por qué? Porque había personas que estaban poniendo su filosofía, sus pensamientos, y estaban causando divisiones en la iglesia. Y esto enfadó muchísimo a Pablo, y por eso está escribiendo esta carta. Todas estas personas estaban construyendo con ramitas. Encima del fundamento estaban poniendo unas ramitas, que eran sus pensamientos, su forma de ver las cosas. Todo el que no construye según la sabiduría de Dios revelada en su palabra, pone paja, pone ramitas, se va a quemar. Entonces, yo lo que les invito es a hacer un autoexamen cada uno, ¿no? Analicemos cómo estamos construyendo nosotros sobre ese fundamento que es Jesucristo. Pablo mismo nos anima, ¿no? Vean, examínense, vean a ver qué es lo que están haciendo. Hoy en día en las iglesias hay muchas motivaciones y muchas actividades. Pero ¿cuál es la correcta? ¿Es correcto querer hacer muchas actividades? ¿Es correcto ser un predicador, querer ser un predicador y tener muchos seguidores? Cuanto más seguidores, ahora están todas estas redes sociales y todo esto, entonces soy hincha del orgullo del predicador súper famoso, fulanito que tiene miles de seguidores en Instagram, en Facebook, en Internet, y en sus iglesias va la gente a escucharlos. Tener un edificio lleno, precisamente por eso, que no dé abasto, que se llene de gente y que tenga
tengamos que tener varios cultos y varias iglesias porque no cabemos. Que haya mucha asistencia a las actividades que programamos. Bueno, mira, vamos a hacer esta actividad o esta otra y somos miles de personas. Entretener a la gente con conciertos, con picnics, con obras de teatro. Yo no digo que todas esas actividades sean malas. Eso es bueno, hay que hacerlo. Pero lo importante es la motivación que está detrás de esas actividades. Si la motivación de alguien que participa en la alabanza es sobre un super cantante y que todos digan qué bien cantas, lo está haciendo para el Señor, está cantando canciones cristianas y está evangelizando a través de sus canciones, y ese concierto que montó está dedicado al Señor. Sí, pero la motivación que tiene son ramitas que se van a quemar delante del Señor. Un predicador que predica la palabra y dice vamos a montar una campaña, que mira qué bien, aquí tengo 1000, la próxima quiero 2000, y que digan qué buen predicador que es fulanito. Mucha gente incluso hasta se convertirá, pero su motivación no es la correcta. Tal vez después de muchos años de servicio en la iglesia en distintas cosas, cuando lleguemos a la presencia del Señor en ese día, nos encontremos que todo se prende fuego, hasta nosotros nos quedamos todos tiznados de hollín y solamente se nos van a ver los ojos, y decimos, pero Señor, todos estos años que te estuve sirviendo, sí, pero construiste con ramitas secas. Esto delante de mi presencia eran tus motivaciones, tus pensamientos, tu filosofía, tu sabiduría. No estabas aplicando sabiduría en la construcción. Hay un propósito en la edificación. No es que vamos a construir porque sí. Hay un propósito, nos dice Pablo, nos dice el apóstol Pedro. Dice que el propósito de esta edificación es edificar un templo. Es edificar un templo con nosotros, que somos piedras vivas. ¿Para qué? Para que crezcamos nosotros, particularmente espiritualmente, en ese templo, pero también para que sirvamos al Señor, como unos sacerdotes dentro de ese templo, sirvamos al Señor. Y la misión de la iglesia es, en primer lugar, hacer discípulos, como nos dejó encomendado Jesús en Mateo 28-19, al punto de ascender, nos dejó esta encomendación, y de hacer discípulos. Discípulos, dijimos que son seguidores de Cristo, no solamente gente que dice sí creo en Dios, sino seguidores de Jesucristo. Y también anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que, para ser discípulos, anunciar sus virtudes, evangelizar. Lo que decíamos, el entretenimiento lúdico, las actividades son buenas porque atraen gente. Pero si esa es la única meta de atraer gente, eso lo hace la gente del mundo, en los teatros, en los circos, en los conciertos, en lo que sea. Solamente les interesa atraer gente. A nosotros nos interesa atraer gente para exponerles el Evangelio. Detrás de toda actividad, incluso del reparto de alimentos, del reparto de ropa, de estas reuniones, de si hacemos un picnic o lo que sea, siempre está la motivación de que queremos llegar con el Evangelio a la mayor cantidad de personas posible. Esa es nuestra misión, evangelizar, presentar esa roca a toda criatura para que puedan creer y sus vidas puedan ser cambiadas. Si las motivaciones son otras, son ramitas que se van a quemar. ¿Para qué queremos llegar a un concierto? Solamente para que digan, ay, qué bien canta fulanito. O es más, si se cobra entrada, mira todo lo que recaudamos, qué bueno. Que incluso ese dinero se va a ayudar a gente pobre y tal, pero esa es la verdadera sabiduría de Dios, esa es la verdadera misión de este templo que estamos construyendo. Incluso una persona que se dedique a toda su vida a evangelizar, a enseñar, a hacer crecer a la iglesia, tal vez también tenga las motivaciones incorrectas. Y aunque esas personas han crecido, aunque esas personas Dios ha usado eso,
Cuando llegue delante del Señor, todo eso se va a prender fuego y no va a quedar nada delante del Señor, no va a tener ninguna recompensa. Entonces dijimos que el propósito de esta construcción es construir un templo, y llegamos al cuarto punto donde dice que en ese templo hay un habitante. El templo no está vacío, no construimos un templo para que se quede vacío. Y sabemos por las Escrituras, por lo que nos dicen, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Lo dijo Jesucristo, lo dijeron los profetas, lo dicen los apóstoles repetidamente en la Biblia, ¿no? El templo somos, en particular cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida, se la hemos entregado, lo reconocemos como Señor. El Señor viene a habitar en nosotros. En cada uno de nosotros el Señor habita cuando nosotros le abrimos las puertas de nuestra vida a Él. Y luego todos nosotros conformamos el templo donde, como está dentro de cada uno de nosotros, el Señor habita en ese templo. Somos todos, cada uno en particular y todos en general, un templo que somos su iglesia donde habita el Espíritu Santo. Entonces, después de exponer estos 4 puntos, ¿no? De que somos un edificio donde tenemos un cimiento apoyado sobre una roca, donde sobre esos cimientos hay una construcción en la que las piedras vivas somos nosotros, que el Señor Jesús mismo va agregando cada día a su iglesia, a aquellos que van a ser salvos, y que nosotros también somos participantes de esa construcción, en la edificación de la iglesia, en la edificación propia. Hagamos lo que deseamos, lo que nos dice Pablo, un autoexamen. Estamos construyendo con buenos materiales, con oro, plata y piedras preciosas. Estamos construyendo con la sabiduría de Dios, con la voluntad de Dios y con el mensaje revelado de Dios, que es Jesucristo. Estamos construyendo por el poder de Jesucristo, o estamos construyendo con madera, ramitas, hojarasca, por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias sabiduría, por lo que nosotros creemos que es lo mejor, o ideas que tenemos acerca de lo que debería ser o lo que es. Pero en primer lugar, antes de esta pregunta, en primer lugar, tenemos que preguntarnos si realmente estás edificado sobre la roca, porque tal vez todavía no eres una piedra viva, tal vez todavía no has hecho como Pedro y has reconocido que Jesucristo es tu Salvador, que es tu Señor. Si todavía no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y se lo has confesado a Él, se lo has dicho, entonces todavía no eres una piedra viva, no formas parte de ese templo donde habita el Espíritu Santo. En primer lugar, tienes que recibir a Cristo. Una vez que recibes a Cristo, Él ya no te va a soltar, no vas a perder tu salvación. Pero mira, pon cuidado, analiza tus motivaciones para que estés construyendo con materiales duraderos y no con ramitas encima de esa roca a la que tú estás ahora apoyado. Solamente Dios y tú conocen la respuesta a este análisis, a esta pregunta. Ninguno de nosotros podemos saber lo que sabe el otro. Entonces, es la responsabilidad de cada uno decir: Señor, te recibo hoy porque no te he recibido. Señor, a partir de ahora, muéstrame si mis motivaciones son las correctas. Quiero trabajar, hacer la obra en tu sabiduría y no en la mía. Les invito a ponerse de pie, vamos a orar.